oye, para lo que quieras, de mejoras en la comunidad, o para mejoras, o que la escuela del barrio con lo que acumula nutra de algo de energía a los bloques o a las casas que la rodean. Son transformaciones que no siempre son muy grandes, lo digo porque si no, entre lo que deseamos y la situación actual parece que hay como un gran salto imposible. No, hay transformaciones concretas que ayudan a identificar pequeños cambios con los cuales organizarse es más fácil, con los cuales facilitamos que haya más comunidad y no menos. Cuando pensamos, y es una situación triste, pero no sé lo que va a pasar, pero después del golpe está en Bolivia. ¿En qué se debería medir el éxito del gobierno popular durante 14 años? Se debería medir en primer lugar en que las condiciones de vida de la gente, que han mejorado drásticamente en 14 años, pero también en cuánto de difícil va a ser echar para atrás. Lo hemos hablado muchas veces con la irreversibilidad, pero es fundamental aterrizarlo, echar para atrás algunas de las medidas. Por ejemplo, hay gente que tiene títulos de propiedad de la casa, pero no es individual. La casa la tomó la Federación de Vecinos del Barrio, o la casa la tomó el sindicato, y la distribuyó y decidió cuál era su gestión. A esa gente, ¿qué van a hacer? Le van a desposeer del título de propiedad y de la memoria de 15 años de que el hijo sabe que va a heredar la casa. Digamos, hay conquistas concretas para que cuando pensamos en una guerra de posiciones larga, ¿qué queremos? Una guerra de posiciones. ¿Para qué? La queremos para que sea más fácil agruparse y para que cada vez las relaciones de cooperación vayan sustituyendo progresivamente a las relaciones mercantiles. No lo podemos hacer todo, el mercado nunca va a desaparecer. Siempre regirá aspectos importantes de la vida, pero allí donde podamos, sustituyamos una lógica de la cooperación, del encuentro o del pacto por relaciones mercantiles. Sería bueno, habría que escribir esto, sería bueno imaginarse cuál es el itinerario de una guerra de posiciones. Porque si no parece que una guerra de posiciones es, ahora tengo un 5%, luego tengo un 10%, luego tengo un 15%, luego tengo... No vale eso sube y baja. Es qué transformaciones concretas en la cultura, en los títulos de propiedad, en las formas de acumulación, en el transporte, en el urbanismo, en la forma de producir y distribuir la energía, en la forma de producir y distribuir los alimentos, en la forma de, no sé, de pasar los domingos, del ocio, de cómo agrupar para... ¿Qué transformaciones concretas constituían un itinerario posible para una guerra de posiciones en España que haga que cuando vengan los siguientes cojan un país más acostumbrado a la cooperación, al entendimiento, a que juntos llegamos más lejos, a que... Todo esto sobre un sustrato cultural contradictorio, claro que sí. El otro día, en campaña, me estaba llevando el conductor de Telecinco me estaba llevando al programa Ana Rosa. Y el tipo era un tipo, estaba escuchando la SER, lo cual ya le pone como en la extrema izquierda de los gremio. Y estábamos hablando como de política. Y ojo, porque con buena parte de las cosas que hemos dicho aquí, os estoy convencido que está de acuerdo. Con lo que respecta a la sanidad, con lo que respecta a que no hay derecho a que entres a trabajar en los lugares y entres presa del miedo, con que... y salió Cataluña en la radio. Y entonces el mismo señor mutó y me dijo, ¿tú qué crees que habría que hacer? Y yo le dije, pues las típicas cosas que decimos, bueno, y hablar por la política. Yo mandaría los paracaidistas. Y le dije, pues yo ya, como eran las 7 de la mañana, pues ni siquiera confiaba mucho como en las credenciales democráticas y ni siquiera le decía si era legítimo o no. Sino le decía, pero después de eso, ¿tú crees que va a haber más independentistas o menos? Y me decía, a mí ya me da igual, yo ya estoy harto, a ver quién aguanta más, si nosotros o ellos. Pero no lo digo para reírse, que son más, casi ganan las elecciones. Quiero decir que, o sea, en ese sentido lo que se decía constituye una verdad histórica, una verdad de su tiempo, porque más allá de que nosotros nos haga más gracia o no, como mínimo hay 50 diputados, más otros 90, o sea, que no es, digamos, que no es un señor que... Ese señor, como he dicho muchas veces, según cuál sea la pregunta, su respuesta es muy diferente. Y en la medida en que constituye parte del sentido común de nuestro pueblo, hay que rastrear cuáles de entre sus creencias, expectativas o deseos conectan claramente con el deseo de una vida mejor, un poquito más libre, un poquito más cooperada, en la que no haya que estarse pisando siempre, en la que no te tengas que dormir preocupado por qué se decía el día siguiente, y cuáles lo conectan con todo lo contrario. Y siempre hay las dos cosas a la vez. Digamos que una enseñanza fundamental, ya digo, del pensamiento de Gramsci es asumir que nuestro pueblo alberga las dos cosas siempre a la vez. Y que no solo según sea la pregunta, sino según cuál sea la cuestión sobre la que se definen lealtades, claro, la respuesta nos puede resultar cercanísima, nos puede resultar muy... Sí, terrible. Pero que existen las dos siempre a la vez. Y que por tanto nos sorprendería mucho, a lo mejor, qué hizo... Estoy poniendo este ejemplo, a lo mejor lo sorprendería a muchos. ¿Qué hizo hace 5 años? ¿Qué hizo hace 3? ¿Qué hizo el mes pasado?
pero una fuerza política o una inspiración política que se pretende hegemónica se hace cargo de las dos, pero no de las dos para estar de acuerdo, obviamente. Yo con la segunda no puedo estar de acuerdo, pero se hace cargo de las dos como realmente cierta, ¿no? O sea, como verdadera en su momento histórico concreto. Porque son así, no de otra manera. Pero y asumiendo que, digamos, no sé, lo hemos repetido muchas veces, pero que no es falsa conciencia, que no es mentira, que no es una ensoñación. O sea, hay algo profundo en el alma de ese señor, que curra a lo mejor 10 horas y que no sé si lo hace en muy buenas condiciones, que le hace sentirse profundamente dolido y profundamente ofendido por lo que está pasando en Cataluña. Yo no comparto en qué sentido dirige su afecto, no comparto en qué sentido lo canaliza, no comparto, por supuesto, la propuesta, hacia dónde iría él. Pero hay algo que le ha herido profundamente, y que en un contexto de falta de pertenencia, de falta de seguridad, de no tener muy claro quién eres, de no tener muy claro qué va a ser de ti, aquellos elementos que constituyen como la hebra afectiva más, la que es capaz de conmoverte, y son aquellos que después deciden las eliminaciones. Ahora, incluso aquellos a los que a priori no estén de acuerdo contigo en algunas de las cosas que estamos haciendo, en nuestro diseño de país, en nuestro horizonte de qué queremos hacer, incluso esa gente, o sea, lo he dicho muchas veces, operemos como el neoliberalismo al revés. Incluso para muchos de ellos puede haber un proyecto de transformación que poco a poco empiece a introducir modificaciones que les demuestren que la cooperación, que el derecho o que el acuerdo son más placenteros y son más útiles. Porque lo cierto es que cuando se introduce, la gente lo quiere, cuando se introduce, pero pasa en la cultura, pasa en el consumo, pasa en la prestación de los servicios públicos. Cuando esas modificaciones se introducen, la gente las desea. El neoliberalismo no libró todas las batallas a la vez. Las derechas en nuestro país no libraron todas las batallas. Por ejemplo, lo dijeron, mira, voy a hacer una voladura programada del marco de relaciones laborales para que finalmente trabajes en unas condiciones de miedo tales que produzcamos un ajuste salarial, ¿no? Y que haga que la esperanza de tu familia de que te vaya mejor por el salario de uno o de dos cada vez sea menor, porque los salarios, objetivamente, cada vez tienen menos poder de compra. Lo que haces es que vas librando guerras en momentos concretos. Pues libras, transforma la ley del suelo. Y entonces dices, sí, claro que es importante tu salario. Y que no te graben la segunda vivienda, ¿qué? Y tú a lo mejor hay una cosa contra la que primero no peleas. No dan primero una guerra frontal, por ejemplo, contra las organizaciones sindicales y el derecho laboral. La libras junto a otras cosas. Y peleas una. Y en esa una le consigues demostrar. Creas las condiciones, lo que decía antes de la concertada. Creas las condiciones para que sea una verdad históricamente cierta, que aunque tú al principio preferías la pública, tienes razones para defender otro modelo. Y multiplica eso, pues no sé, produce un urbanismo en el que no tienes ni rastro de transporte público. ¿Pero quién ha hecho la historia de todas esas? ¿Quién tiene la perspectiva para mirarlas en su temporalidad? No en la lucha instantánea, sino en el movimiento completo, ¿no? Desde ese punto de vista, nuestros partidos convencionales no nos dicen la historia del propio presente y no nos orientan realmente en cómo enfrentarnos a estos procesos civilinos, subterráneos, ordenados. Ahí los partidos políticos tienen que conservar el archivo de esa memoria. Si quieren ser participadores. Sí. O sea, estamos hablando de lo mismo como de dos puntos. Sí. Tú desde el punto de contarnos nuestra historia, explicitarlo y agrupar voluntades, ¿no?, en torno a una visión compartida del mundo. Sí. Y yo es verdad que le estaba haciendo énfasis a la otra vertiente, que es la vertiente de... o sea, que de un tiempo a esta parte creo que cuando decimos guerra de posiciones, no, parece que es una metáfora donde nos gusta hablar de cosas flipadas en términos... Pero ellos la usan. Claro, que eso es. Como imaginarse cuáles son las aplicaciones concretas en la vida cotidiana que empiezan a introducir que hay una lógica que siempre funciona más que la otra, ¿no? Y que hay una lógica por la que te tienes que regir y que siempre es más rentable. Pero no han sido naturales, ni siquiera ha sido una producción de la economía, ha sido una producción minuciosa, lenta y constante de décadas para producir un
tipo de relación con los demás, un tipo de producción con las instituciones, digamos, el individuo posesivo, asustado, desconfiado y que cree que todo lo público es un engañabobo para no sé qué, no es natural. Ha sido producido, de hecho no es producido en el todo. Ese mismo individuo, cuando tiene que ver con la sanidad, sigue pensando más cerca. Pero porque hay instituciones concretas que se lo demuestran. Y por tanto un camino de guerra de posiciones para hacer lo contrario, para revertir el neoliberalismo y sustituirlo por un orden más verde, más justo, más feminista en nuestro país, tiene que ver con, digamos, un think tank que en España estuviera pensando en una transformación revolucionaria, tendría que estar pensando cuáles son ese conjunto de pasos que nunca son un golpe, no es un día D, nunca es un asalto, no es verdad, es todo lo contrario. Es un conjunto de prácticas que te enseñan que agruparse, compartir, cooperar, fiarlo todo a la cooperación, o fiar una parte a la cooperación, es útil, es satisfactorio, da resultados concretos. Y por tanto, ¿cuáles son los...? Igual es otro, con la capacidad que tiene de sacar libros cada 2 semanas. Igual es otra... ¿No? Samuel. Vamos abriendo un poco las preguntas al público. Yo quiero aprovechar de estar de este lado de la trinchera y plantear una problematización, ¿viste? De lo que hablaban ustedes, bueno, de lo que decías vos, ¿no? De que el votante de la extrema derecha, de Vox, no explicitaste de que era de Vox, pero evidentemente era de Vox. No lo sé. Bueno, probablemente. No. Bueno, antes lo pusiste en términos más abstractos, ¿no? Cuando dijiste, ahí hay unas inquietudes, hay unas demandas que pueden ser, digamos, son demandas que pueden ser articuladas en sentidos, en configuraciones distintas. Es decir, le podemos dar un rumbo totalmente diferente. Ahora bien, yo estuve conversando con Chantal Mouffe hace algunos meses y ella refiriéndose a Vox, bueno, decía que ella no conoce muy bien la realidad española, pero se aventuraba en especular que a lo mejor el fenómeno de Vox no es un populismo de derecha tal como lo tenemos en Italia, tal como lo tenemos en Francia, sino más bien ya un fascismo sin más. Es decir, un fascismo sin más. Es decir, ya no una creación de una nueva identidad política, no una articulación de demanda democrática, sino un rechazo total. Es decir, una reacción en el sentido originario de la palabra, ¿no? De reacción al repunte de la izquierda, a la ola de movimientos progresistas que se han dado en los últimos años, a la ola feminista, ¿no? que es algo vital, que es algo nuevo, a Cataluña, evidentemente. ¿Qué tanto hay de reactivo o más bien de articulador en esto de Vox? Me parece que también eso, a la hora de esclarecer esa duda, también difieren las estrategias, ¿no? El tipo de respuesta que vamos a dar a ese tipo de fenómeno. No me voy a explayar más, vamos a recolectar unas cuantas preguntas más. Les pido lo mismo, que no se explayen, que no se alarguen mucho, porque estoy seguro que son varios los que van a levantar la mano. Por ahí veo la primera. Así que bueno, me voy acercando y veo la segunda. Y vamos a tomar unas 3 de momento y luego una ronda de respuesta y bueno, en la medida que tengamos tiempo. La pregunta para Íñigo, dijiste en un momento que es un error el discurso que no hablemos de banderas, hablemos de trabajo. Hablaste de que los símbolos son importantes, de resignificar la idea de España. En la campaña creo que lo hiciste respecto al eje ecologista y feminista, pero sin embargo creo que no entiendo por qué dejaste de lado lo más nacional popular, digamos. ¿Por qué no pusiste banderas en los actos? ¿O por qué llamarlo más país? ¿Por qué no atreverse a llamarlo más España? Y así luchar contra la significación de España que tiene la extrema derecha. Gracias. Y Ale, por ahí, vos. La pregunta va para cualquiera de los dos, pero es por algo que ha mencionado Íñigo. Simplemente, si pudieras ahondar un poco más, has mencionado de la persona de ese ciudadano que odia todo lo público y que has hablado de cómo eso no es lo natural. Entonces, si pudieras hablar un poco, porque estamos en este discurso postnacionalista, no esencialista, y un poco también como decir que, digamos, eso de que no es natural, que lo natural es defender lo público, también creo que plantea algún problema. Es decir, al fin y al cabo, como lo veo yo, es como una especie de rearticulación. Lo planteabas antes muy bien en el tema del placer y cómo, digamos, tenemos que darle algo
sustituya, o darnos algo que nos sustituya. Y cómo habría que rearticular algo del deseo, cómo rearticular el régimen de atención. Es un trabajo mucho más que digamos, apelar a una idea de lo público como algo intrínsecamente bueno. Pero eso. Había José, por ahí. Estaba escuchando y creo que hay una tensión en algo que planteáis cuando habláis de pueblo. Desde dos lugares distintos estaba apareciendo. José Luis planteaba la cuestión de una especie de sustrato, sedimentación o latencia del pueblo. Y digo, yendo a la clave, el pueblo se construye y se construye